Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué alegría poderles saludar en este día y agradecer a Dios su misericordia, que nos da la oportunidad de volvernos a encontrar después de unos días de ausencia a causa de mi situación de salud. Pero aquí estamos, siempre con el objetivo de cumplir la misión para la cual Dios nos ha llamado. Y estamos aquí para tener un espacio muy importante como es el de Pregunte Usted. Estoy muy bien acompañado con Carlos Fernando. Dios lo bendiga. ¿Cómo está el día de hoy? Pastor, Dios me le bendiga. Mi hermana Mercedes, Dios me le bendiga. Estoy muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido demasiado bueno. Dios nos ha regalado grandes victorias en estos días. Confiamos en su completa y santa voluntad. Gracias a Dios. Así es. También está con nosotros la hermana Mercedita. Dios la bendiga. ¿Cómo está? Amén, pastor. Qué bueno poderles saludar en el nombre del Señor Jesús y decirles que aquí nuevamente con ustedes para llevar hasta sus vidas, sus hogares, este precioso programa Pregunte Usted. Bienvenidos todos. Es un espacio a través del cual buscamos aclarar inquietudes. Y sí que han llegado inquietudes en estos días que no he podido estar, como dije antes, a causa de mi problema de salud. Han llegado cualquier cantidad de inquietudes. ¿Podemos irnos con la primera, hermana Mercedes? Amén. Pastor, tengo una pregunta. Cuando la Biblia dice que el hombre es santificado en su mujer y la mujer en el marido, ¿nos habla de una pareja de casados o en unión libre? En otras palabras, hay un hermano y una hermana que viven en unión libre y parten a la eternidad. ¿Será que se salva? Bueno, lo primero, hacerle saber a quien tiene la pregunta que si viven en unión libre no son hermanos, son simpatizantes, que eso es otra cosa. Y esperamos que Dios los ayude y ellos puedan organizar su situación, casarse para que vivan como Dios manda en las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando se trata de que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido, se refiere realmente a una pareja que es convertida y que es casada. Amén, amén, amén. Y sigue preguntando que si la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia apoya este caso? De que tienen que ser casados. Pues es que la Hebreos capítulo 13 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Lea San Mateo capítulo 19, lea Primera de Corintios capítulo 7, lea Carta a los Romanos capítulo 7, lea Carta a los Efesios, el capítulo 5 verso 21 en adelante, donde se habla de lo que es la familia. Uh-huh. El matrimonio es la institución más antigua y fue establecida por Dios en el Edén. Amén. Amén. Bueno, Carlos, el Señor Jesucristo lo bendiga poderosamente. Mi pregunta ¿es permitido nombrar dentro de una directiva en la congregación una pareja de esposos que hagan parte de la misma? ¿Como de la misma directiva? Sí. Bueno, dentro del tiempo que yo llevo como cristiano y como pastor, pues no he visto ese fenómeno. Siempre se nombran personas que sean de diferentes familias. Y mucho más en una directiva que en un momento determinado tienen de alguna manera poder para decidir sobre asuntos que pueden ser de carácter, yo qué sé, económicos, administrativos, disciplinarios. Pues se busca de que quienes intervienen en una decisión sean personas imparciales. Y se supone que si son familiares pueden parcializarse. En mi caso personal nunca lo he visto. Y recomendaría a cualquier pastor en cualquier lugar que no coloque una pareja en un mismo comité cuando tiene que ver con temas tan delicados como son la administración. Ahora, también puede haber una salvedad en el campo, por ejemplo, de
o el departamento de familias, que se puede nombrar por familias, ya eso es otra cosa, pero son varias familias las que van a intervenir en las decisiones. Pero cuando hablamos directamente de cargos administrativos dentro de la iglesia, no es aconsejable, la iglesia ni el reglamento interno lo da. Amén. Seguimos, pastor. Una señora pregunta: pastor, yo no entiendo eso de trinitarios. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿No es eso ser trinitario? Bueno, lo que pasa es que la doctrina de la Trinidad, pues es una enseñanza que viene desde tiempos distantes y que surge como una alternativa doctrinal de la Iglesia Católica, influenciada por el sistema de Constantino. Pero cuando hablamos bíblicamente, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, ni aparece la palabra personas, ni aparece una sola persona bautizada en la fórmula trinitaria. Usted puede mirar en las Sagradas Escrituras y todos los cristianos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Puede leer todo el libro de los Hechos, las cartas, y no habrá una mínima posibilidad de encontrar una persona bautizada en la fórmula trinitaria. Ahora, que si una persona cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, que si es ser trinitario, pues no. Depende de la manera como lo interprete el individuo. ¿Por qué? Porque cuando yo leo San Mateo capítulo 28, el verso 19 en lo adelante, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted mira el texto, aparece en orden esos tres términos, pero no está diciendo que es una Trinidad. Lo que está diciendo es adjetivos de un ser. Ejemplo: yo soy Carlos, soy padre, soy hijo, soy esposo, soy tío, soy sobrino, y póngale de ahí para todo lo que tenga que ver con los diferentes oficios que yo desempeño, siendo una sola persona, teniendo un solo nombre. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que cuando la Biblia habla del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está diciendo en los, sino en el nombre, un singular. Entonces hay que buscar la persona que reúna esos adjetivos y que tenga un nombre. Y cuando uno va a la Escritura, descubre que los discípulos lo interpretaron a perfección, y por eso todo lo que ellos lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pastor, en Génesis dice que la muerte entró al mundo por el pecado, pero ¿quiere decir esto que antes de la caída no había ningún tipo de muerte, ni siquiera en los animales? ¿Qué entendemos bíblicamente por muerte en este contexto? Bueno, Romanos capítulo 5, el verso 12 dice: el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego Pablo en otro escrito dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, inclusive en aquellos que no pecaron de la misma manera que pecó Adán. Recuerde que cuando Dios establece al hombre en el huerto, le dio unas directrices. Dice que los colocó en el huerto y les mandó diciendo: de todos los frutos que producen los árboles del huerto podéis comer, menos del fruto que produce el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comáis, de cierto moriréis. Hasta ese momento no había habido muerte. El hombre tenía la posibilidad de definir la eternidad en condiciones humanas. Si el hombre, en vez de tomar del fruto prohibido, hubiese ingresado y tomado del fruto del árbol de la vida, seguro que la muerte
no hubiese hecho aparición en la tierra. Pero la muerte hace aparición como consecuencia de la desobediencia del hombre. Dios le dijo no, y el hombre prefirió escuchar la voz del enemigo, y entonces comió, y ahí comienza la tragedia humana que hasta hoy nos afecta a todos. Aparece el dolor, la enfermedad, la muerte. Con relación a los animales, que es otra parte de la pregunta, es importante aclararle que la Biblia no enseña ni da luz acerca de qué hubiese pasado si el hombre no hubiese pecado. Claro. La Biblia no enseña qué hubiese pasado si el hombre no hubiese pecado en relación con la vida de los animales. Yo digo lo que la Biblia dice. El pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Dios le bendiga grandemente. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, si yo me voy a vivir a otra parte, lejos de donde estoy viviendo, ¿puedo estar truncando el proceso en el que Dios nos tiene? Es que tenemos un viaje para otra parte y el pastor nos dice que no nos vayamos porque Dios acá nos tiene en un proceso. Pero a mi esposo se le hace muy duro conseguir trabajo en la zona donde estamos. Vale la pena aclarar que Dios no se baja del bus Por el sitio donde está. por el lugar donde yo me vaya a ubicar, y mucho más cuando he asumido una responsabilidad tan grande como es el tener un hogar. Uno entiende que algunos pastores, y yo no soy ajeno a ello, amamos a los hermanos y no quisiéramos que nuestros creyentes se fuesen de la comunidad. Pero a veces hay circunstancias que lo ameritan, sea por trabajo, sea por salud, sea por estudio, sea por seguridad. Hay tantos fenómenos que se pueden dar que generen que una persona se tenga que desplazar. Si la persona lo hace consciente de que Dios va con él, no va a tener ningún problema. Claro. Porque Dios ha dicho estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aclaro, es un muy buen sentir del pastor, pero es importante que el creyente entienda que una vez que se asumen compromisos tan complejos como es el de tener una familia, hay que responder por ella, y donde Dios le apareje y le provea los recursos, pues ahí debe de estar siendo, eso sí, fiel a Dios y cumpliendo con todos sus deberes como lo que somos, hijos de Dios. Amén. Dios le bendiga, pastor. Quería saber cuánto tiempo debe pasar un buen cristiano en oración cada día. Porque en Mateo 6, 6, 8 me explica que no use muchas palabras, porque el Padre ya sabe lo que tenemos necesidad. Pero escuché también enseñanzas que tomaban del versículo Mateo 26, 40 para decir que el mínimo de oración diaria de un cristiano era de 1 hora. Otro versículo dice que orar sin cesar. Entonces ya no sé qué hacer, porque mis oraciones son más o menos de 15 a 20 minutos al día, donde lo adoro y hablo con él. Mi punto de vista es que la calidad es mejor que la cantidad. Poco, pero hecho bien intenso. Pero me gustaría su consejo, porque podría estar equivocado. Gracias, pastor. La Biblia no dice de una manera tácita cuánto es el tiempo. Lo que sí nos enseña la Biblia es que el cristiano debe de ser cristiano las 24 horas del día. Y Pablo da una muy interesante enseñanza en la carta a los tesalonicenses cuando dice orad sin cesar. Sin cesar. Y en otra de sus cartas dice orando en todo tiempo. Entonces yo creo que la oración aquí, más que pensar que son 15, que es 1 hora, o que si se ora mucho, que es mucha palabrería, de pronto es sacar el texto del contexto. Porque si usted lee a Mateo capítulo 6, Jesús se refería a las oraciones mecánicas, automáticas, que hacía el sistema, como lo suele hacer hoy la religión. Yo recuerdo cuando era niño que nos ponían a hacer que los 1000 Jesuses. Que nos ponían a hacer el rosario, por ejemplo. Amén.
pues no conocíamos a Dios, eran oraciones aprendidas. Pero cuando entramos al campo de la vida devocional, las oraciones del cristiano no son aprendidas, son el resultado de la necesidad del alma. Son la manera de exteriorizarle a Dios nuestras emociones dependiendo las circunstancias en que estamos. Entonces pienso que el cristiano debe de vivir conectado con Dios a través de una vida devocional las 24/7. Amén, amén. Pastor, mucho gusto, me llamo de la ciudad de Medellín. Mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre estos apóstoles que hay hoy en día? Bíblicamente, en el capítulo 5, capítulo 4, el verso 11 de la carta a los Efesios, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, con un objetivo: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que desafortunadamente en la herejía más grande de este siglo, que se llama la teología de la prosperidad, es donde surgen presuntos profetas y presuntos apóstoles que se autodenominan y que nadie los han llamado ni los ha nombrado. Entonces, una cosa es creer como está escrito. ¿Hay apóstoles? ¿Hay profetas? ¿Hay evangelistas? ¿Hay pastores? ¿Hay maestros? La respuesta es sí. Pero para que eso tenga un verdadero sentido, debe de estar direccionado. Uno, por Dios, que llama. Dos, por el ministro superior, que ve la capacidad en el candidato y lo postula. Tres, el filtro que pasa ante nuestros superiores, los cuales dicen si de verdad sí tiene vocación de ser un misionero o no, porque entiéndase que aquí cuando se habla de profeta o de apóstol, se habla de personas que tienen un ministerio específico dado por Dios y además avalado por la iglesia. Uno lee en la Escritura donde el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles: separarme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Entonces, no es que una persona se autoproclame profeta y sea profeta. No. Puede decirlo, pero no será profeta. Claro. Puede ser que alguien se autodeclare apóstol, pero no quiere decir que es apóstol. Porque Dios tiene una estructura que se llama la iglesia. Y es a través de la iglesia donde Dios llama, confirma y envía. En síntesis, los presuntos profetas de este tiempo son personas que tienen otros objetivos muy diferentes a los cuales Dios llama para que sean verdaderos apóstoles o profetas. Amén. Sí, amén. Pastor, escriben desde Canadá. Dice: Dios le bendiga, hermanos, estoy apartada de Dios. No sé cómo volver a la iglesia, pero me siento excluida. La verdad no es excusa, pero en mi congregación no siento ese amor por el apartado. Dios le bendiga. Bueno, yo le diría a nuestra hermana que lo primero que ella debe de revestirse es de humildad y entender lo que entendió el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cuando volvió en sí y se dio cuenta que había fallado, no buscó reconocimientos ni esperó que le tendieran la alfombra. Él simplemente dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que él pensó. Llegó a la casa y ahí estaba el padre esperándole. Yo quiero decirle a la hermanita que téngalo por seguro, que independientemente que exista un desaire desde su visión, a lo mejor es una estrategia del enemigo para que usted no se reconcilie con Dios. Levántese
venza ese obstáculo, venga a los pies de Jesús, humíllese de verdad de todo corazón y dé frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y usted se va a dar cuenta que independientemente de que le quieran aceptar o no, habrá uno que la habrá aceptado. Y al final, la iglesia la aceptará porque, entre otras cosas, si algo nos interesa a los pastores y a las iglesias, es que los hermanos regresen a casa. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga a mi pastor. Muy buenos días. Yo soy un pastor con licencia local, por la gracia de Dios. Y quisiera hacerle una pregunta. Es sobre el tema del Día del Señor. ¿Ese día se refiere al juicio? Hay dos maneras de verlo. Una cosa es el pensamiento que tenemos los cristianos con relación a la venida del Señor. Otra cosa es el pensamiento que tiene el profeta con respecto al día de Dios. Entonces, vamos a separarlo. La iglesia espera la venida del Señor y algunos en sus enseñanzas decimos que el Señor está cerca y que el día del Señor ya viene. No nos estamos refiriendo al final del tiempo, sino a un día en particular, en un lapso de tiempo donde se va a definir dos situaciones: la de la iglesia como la esposa del Cordero y la del mundo, que quedará expuesto a todo lo que viene como consecuencia de no haber obedecido al Evangelio. Pero cuando la Biblia habla del día del Señor, que menciona el libro de Sofonías, el libro de Joel, los profetas, se está refiriendo precisamente al día donde Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos conforme a lo que está escrito. Amén. Pastor, quisiera preguntarle qué opinión tiene la iglesia bíblicamente, cómo se puede interpretar la donación de órganos. La donación de órganos en el orden bíblico se puede entender como lo que dice Juan en su primera carta. Juan en su primera carta dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. Yo soy un fiel convencido que si un órgano de mi cuerpo sirve para que una persona viva y lo dono, estoy donando vida, estoy haciendo lo que el Señor Jesús hizo, dio su vida por mí. Por eso nosotros donamos sangre y los cristianos donan órganos, teniendo en cuenta que al hacerlo están haciendo lo que ya está escrito. Si Dios puso su vida por nosotros, nosotros debemos de ponerla por nuestros hermanos. Amén. Pastor, hay una pregunta acá que es como taquillera, como dice el pastor Darwin. Dice: pastor, en nuestra moción hay un pastor que se le murió la esposa. Él quedó viudo, o sea, es libre y se puede casar legalmente. Se puede casar legalmente, pero se casó con una mujer casada y aquel señor vive, el esposo de la señora vive aún. O sea, hace mucho tiempo se separaron. ¿Qué pasa si Dios trata con aquel señor que abandonó a su esposa y la quiere volver a tomar? Porque Dios le hizo entender lo que es el matrimonio. Lo primero, es que es muy interesante la pregunta porque tenemos que desmenuzarla bien. Creo que un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no ha llegado allá. No ha llegado allá. El que tiene la inquietud sí dice que un pastor de ellos. Sí, de ellos, pero no de la Iglesia Pentecostal Unida. Hago esa salvedad, porque en la iglesia nuestra, para que un pastor se pueda casar en esa condición,
lo primero que debería de haber tenido en cuenta es que la persona con quien quiere casarse se haya sometido al tribunal eclesiástico y le haya salido el concepto favorable. Y eso teniendo en cuenta que se analizará desde las directrices nacionales muy, pero muy profundamente para mirar si sí dan el aval o no. Más allá de que el tribunal le haya dado el aval, porque se supone que es un pastor. De hecho, el reglamento dice que ningún pastor divorciado puede ejercer el ministerio. O sea, mire lo delicado que es. Y lo hace la iglesia basado en lo que Pablo escribe en la carta a Timoteo en su capítulo 3 de su primera carta. El pastor o obispo o ministro del evangelio debe ser marido de una sola mujer, irreprensible. Eso. Por ahí espero que quede claro. 2. Si este pastor de X comunidad se casó con una mujer casada, pues está en adulterio. Sí. No debería de ser pastor. No puede hablar con ella, es casada. En otras palabras, en la iglesia nuestra no tiene cabida ese pastor. Puede que se acomode en otro movimiento, pero en la iglesia pentecostal unida de Colombia no tiene cabida ese pastor. Estoy seguro que no tiene cabida. Estaría en adulterio. Entonces lo que la señora tendría que hacer era divorciarse del primero y acudir a sus autoridades, si tienen autoridades eclesiásticas que le definan eso, y el pastor también someterse seguramente a la reglamentación que tengan ellos dentro de su organización para mirar en qué condición queda. Pero lo que sí debe de quedar claro es, no es un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Espera, que es que ahí todavía queda como una pregunta más. Bueno, una duda que me surge a mí, porque yo entiendo en la pregunta, primero, que eso fue hace muchos años, o sea, me da a entender de que la señora no estaba en la iglesia y se separó y se convirtió, y después supongo que ella le habrá mentido y le habrá dicho que no, o sea, ya hay un error ahí, pero el hermano, desconociendo que ella había tenido un pasado, aún así estaría cometiendo adulterio. Y la segunda es, como preguntaba ahí, si el primer marido de ella decide volver a recuperar su matrimonio, ¿hay qué? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que no son hermanos. Es que una persona que vive en adulterio no es creyente. Puede llamarse pastor, profeta, como quieran llamarlo, pero la Biblia es clara. Entonces, tenemos que partir de ahí. Ahora bien, si el presunto pastor que se casó con una señora casada y lo hizo pensando que ella era libre, está cometiendo pecado, claro. El desconocimiento de la ley no lo exceptúa del castigo. En el momento que se tenía que organizar mal eso. Claro que sí. Bueno, dice, pastor, ¿es posible pedir ayuda a los ángeles si en este tiempo se nos ha dado el Consolador? Mi pregunta es porque he escuchado hermanos en la fe orar pidiendo la protección de los ángeles. Nuestro Padre Celestial le siga ungiendo, pastor. Creo que a esos cristianos hay que enseñarles el Evangelio, porque la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Los ángeles tuvieron un desempeño muy importante antes de que Jesús se hiciese presente en el escenario humano. De hecho, Dios utilizó teofanías como el ángel de Jehová. ¿Ya? Y como lo menciona el Salmo, seguramente el cristiano, por falta de conocimiento, piensa en el Salmo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero es una teofanía de Dios. O sea, Dios usó la figura de ángel
para guardar, para llevar un mensaje, para tratar, para cuidar al pueblo de Israel. Pero en Hebreos capítulo 1 encontramos algo ya muy diferente. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Entonces, ahorita los cristianos no necesitamos ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son servidores de Dios, pero en el tiempo de la gracia, la solución al problema del hombre ya no es un ángel, ya es Dios con nosotros, según San Mateo capítulo 1, verso 23. Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dios sobre todas las cosas, según 1 de Juan 5:20. Entonces, el cristiano que ahora esté pensando en buscar a los ángeles antes que a Dios, caería en un problema serio como en el que estaban algunos creyentes en Colosa, que le rendían culto a los ángeles y no al Creador. Y eso fue censurado severamente por Dios a través del apóstol Pablo, donde le enseña a la iglesia en Colosa que Jesús no es la cola, Él es la cabeza. Amén. Que Él está por encima de los ángeles, de todo principado, de toda potestad, de todo dominio. Y además la Biblia dice, todo lo que pidamos en su nombre, en oración, creyendo, lo recibiremos. Usted lo único que necesita es entender que Jesucristo es el Señor y confesarlo con su boca, y entonces dice la Biblia que será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pastor, lo saludo desde Nicaragua. Pertenezco a X denominación y tengo una pregunta que me intriga. Yo doy el diezmo como manda la Escritura. Mi esposa no trabaja en ningún lugar más que en la casa y cuida a los niños. La pregunta es, ¿ella debe dar el diezmo de lo que yo le doy, siendo que yo ya diezme de eso? No, se supone que la bendición que Dios le dio a él es la bendición de la familia. Ella no necesita diezmar de ello. ¿De qué debería diezmar ella? Si alguien, Las bendiciones que le llegan, adicionales, llegó un familiar y le dejó o un hijo, algo, un recurso económico, ya esa es una bendición adicional. Pero la bendición que hay en el hogar a través del trabajo del esposo es de juntos, porque al final, para que él pueda ganar, ella trabaja cuidando a su familia. Amén. Pastor, es que mi esposo me dice que la mente tiene el poder de dominar todo. ¿Es verdad? Pues ese es un pensamiento, no sé, como muy gnóstico, como muy metafísico, como muy fuera de lo normal. Yo lo que pienso en el orden bíblico es que ningún hombre puede dominar todo, a menos que se someta a la ley de vida en Cristo, como dice Romanos capítulo 8, el verso 2, donde dice que la ley de vida en Cristo es la única que nos da la autoridad para vencer el pecado y la muerte. Eso de que la mente ya entran a un campo trascendental donde la verdad no tiene mucho asidero bíblico como para que alguien se afiance en eso. Amén. Pastor, una persona que se aparta, se descarrea y le quita la vida a otra persona, ¿será que tiene perdón de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Si se arrepiente de corazón. Se convierte. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay un ejemplo en la Biblia. Saulo de Tarso participó en el martirio de Esteban.
y luego Dios lo encuentra en el camino, lo salva y lo hace su apóstol. El profeta Isaías en su capítulo 1, el verso 16 en adelante dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán grave sea el pecado que el hombre haya cometido. Si se acoge al plan salvífico hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a favor nuestro, con toda seguridad, que sus pecados le serán perdonados y él será salvo. Amén. Pero también digo, pastor, que no, por ejemplo, la gente coge como el evangelio como yo puedo pecar y me arrepiento y Dios me perdona. No, es que ya eso es otra cosa, porque ya entraríamos a ese hilo tan delgadito que menciona Hebreos capítulo 10, el versículo 25 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Entonces, una cosa es que yo sea un pecador, no importa el pecado que haya hecho. Venga arrepentido, Dios me perdona, yo me salvo. Otra cosa es que conociendo el evangelio y habiendo sido perdonado, entonces piense de que las cosas con Dios son un juego. Sí. Así no funciona, porque también está escrito: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Ahí quería preguntar otra vez, porque la pregunta hace esa aclaración, ¿no? La persona que se descarrea, o sea, ya tiene un conocimiento del Dios vivo, de quién es Dios, se descarrea, y cuando está descarriado mata a la persona. Esta persona tiene la posibilidad de ser perdonada. Ezequiel capítulo 18, del verso 4 en adelante, nosotros leemos que los hijos no llevan los pecados de los padres, ni los padres los pecados de los hijos. Que el alma que peque, esa morirá. Pero sigue diciendo: si el justo se apartare de la injusticia e hiciere conforme a la impiedad, todo lo bueno que hizo no le será tenido en cuenta. Por el pecado que haga, por la impiedad que haga, por esa va a ser juzgado y por esa se va a perder. Pero si el impío se apartare de su impiedad, claro, cambia otra vez la condición, ¿no? Claro, se apartare. Por eso es que en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces es muy importante que las personas comprendan que una cosa es el pecado voluntario, ese que yo hago sabiendo que está haciendo o estoy haciendo lo malo, sabiendo que trae consecuencias. Otra cosa es que una persona tuvo un percance en la vida, le falló a Dios, reconoció su pecado, se arrepintió y enterró su pasado. ¿Qué cosa buena hizo el hijo pródigo lejos del hogar? Ninguna. Pero cuando volvió al hogar, le fueron restablecidos todos sus derechos. Cuando un hermano que se ha apartado vuelve a los pies de Jesús, no importando el pasado, y de verdad lo recibe como su salvador personal, su pasado no cuenta. Pastor, yo le escuché en días pasados un sermón que el pastor tituló "Usted peca y los hijos Y su Paga. familia paga. su familia paga". Pero encuentra en la Biblia un texto que dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces, ¿cómo es ese, pastor? Explique. Bueno, yo lo explicaría de una manera simple, y es que escuche bien la enseñanza. Porque ¿cómo comenzamos la enseñanza? Dijimos que usted peca y su familia paga, y coloqué ejemplos bíblicos.
tales como: el pecado entró por un hombre. ¿Y quiénes pagaron? Los hijos de Adán. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Elí pecó. ¿Y quiénes pagaron? Los hijos de Elí. David pecó. ¿Y cómo terminó su familia? Entonces, ahora, yo lo que buscaba con esa enseñanza era generar conciencia en el sentido de que el comportamiento de cada hombre sobre la faz de la tierra debe de ser correcto, porque repercute de una u otra manera. Sí, inclusive en el tiempo moderno, en esos grandes debates políticos que hay, señalan a determinada figura política porque fue hijo de fulano o de sutano. O sea, lo marcan. Y creo, pastor, que se refería espiritualmente. Y el campo en el cual estamos hablando tiene una connotación que es material y otra que es espiritual. La material, porque las personas, al fallarle a Dios, se corta la bendición y vienen las consecuencias materiales. Y tiene consecuencias espirituales, porque si el padre de familia era el punto de referencia y resulta con un fracaso tremendo, es muy posible que su propia familia también se desmotive y terminen apartados del camino del Señor y paguen las consecuencias. Sí. Por eso, no olvide lo que le voy a regalar ahora. Antes de dar un paso, piense qué gana y qué pierde. Y mírelo bien. No sea que dando un paso en falso, no solo su vida se vea afectada material y espiritualmente, sino también la de su familia, como lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Pastor, quisiera saber dónde dice la Biblia que cuando se manifieste el anticristo al mundo, la iglesia no va a estar en la tierra para presenciar este acontecimiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ustedes encuentran ahí la enseñanza con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os hacemos saber, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Y le dice: porque es bueno que entiendan que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y dice: ustedes saben que hay algo que lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado. La razón por la cual el sistema satánico no ha establecido su gobierno en la tierra es porque hay algo que lo detiene. ¿Qué es? La iglesia. Amén. Que tiene el Espíritu Santo. Amén. Una vez que el Espíritu Santo levante la iglesia de la tierra, el mundo entonces quedará bajo el control del maligno. Y entonces se dará inicio a ese periodo que menciona Daniel en el capítulo 9, o que menciona Jesús en San Mateo capítulo 24, del verso 12 en lo adelante. Pablo, escribiendo en la carta a los tesalonicenses, dice que nosotros esperamos de los cielos al Señor Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Juan, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. La iglesia cree, y además predicamos, que Jesucristo viene antes de la gran tribulación. En la gran tribulación es donde se va a dar el gobierno del sistema anticristiano. No diciendo con esto que hoy no existe alguna influencia anticristiana. Todas las corrientes que van en contravía del mensaje del Evangelio son anticristianas. Pero
quien va a representar ese sistema no ha venido porque la iglesia está aquí. Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 al verso 11, habla de lo que será el sistema político. Y del verso 12 en adelante habla de lo que será el sistema religioso, que entre otras cosas, aprovecho para que tengamos en cuenta. Esta semana estaba mirando yo una declaración de un prestigioso líder mundial, donde su filosofía es hacer de que todas las religiones del mundo converjan en un solo sistema, y quien no se someta va a ser perseguido. Eso se llama el concilio ecuménico. Y ya está. Entonces, ¿qué falta para que Jesús venga? Bueno, que suene la trompeta. Simple y llanamente eso. Las profecías están cumplidas. Hay guerra por toda parte. Hay hambres, hay pestes. Hay una inconformidad social en el mundo. No hay estadista que llene las expectativas del pueblo. El mundo está en una revuelta total. Requieren un caudillo. Y ya viene. Pero antes de que Él se establezca, el Señor vendrá y levantará su iglesia. Amén. Pastor, quisiera saber cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Por el diablo no está en el infierno, según han enseñado. Entonces, ¿Satanás entrará al infierno o al lago de fuego? Lo que pasa es que es una mala interpretación. A ver, en la Biblia hay varias palabras que tienen la misma connotación, como son la palabra Hades, la palabra Seol, la palabra infierno y la palabra Gehenna. Ambas se refieren en primera instancia a sepulcro. Pero se da por hecho de que cuando la persona llega allá, la eternidad ya está definida. Entonces, ahí es donde cobra fuerza lo que Lucas enseña en el Evangelio acerca del seno de Abraham, donde fue Lázaro, y el Seol de fuego, donde fue el rico. Ahí es donde cobra fuerza ese pasaje. ¿Por qué? Porque la estadía del hombre sobre la faz de la tierra es la oportunidad que Dios le da para que el hombre defina su eternidad. Si el hombre muere y no definió para bien su eternidad, el Seol será la pesadilla hasta que llegue la resurrección y reciba el veredicto final de id malditos al fuego eterno. Pero si en su vida se comportó a la altura como un hijo de Dios, al ir al sepulcro, ese que para aquel fue la decisión de condenación eterna, para él es un sueño, un leve dormir, donde esperará que suene la trompeta para recibir la recompensa de Dios. Todo va a depender de la condición en la que el hombre parte de aquí. Si parte en paz, lleno de esperanza, tendrá sin duda alguna la bendición de dormir tranquilo y esperar la resurrección para recibir la recompensa de Dios. Pero si su vida fue como la del rico, pues morirá, y desde que se va de aquí sabe que el infierno le espera. ¿Por qué infierno sabe, pastor? ¿Por qué dice que desde que se va sabe que le espera el infierno? Porque no son dos lugares, son dos estados. Y hago alusión a eso porque si fueran lugares, la Biblia tendría una contradicción, y la Biblia no se contradice. Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie ha ido al cielo. Y todavía no se ha dado el juicio de las naciones vivientes, según San Mateo capítulo 25, del verso 31, donde se da la primera sentencia a quienes va a ir al fuego eterno. Todavía no se ha dado. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí.
Dios no ha levantado la iglesia para que el juicio de condenación de las naciones vivientes, según San Mateo 25:31 se dé. Se tiene que dar el arrebatamiento de la iglesia y que se cumpla la semana 70 de Daniel. Viene entonces el juicio de las naciones vivientes. Los buenos entrarán a poseer el reino 1000 años, y los que no trataron bien al pueblo de Israel irán malditos al fuego eterno. Amén. Pastor, tengo 3 preguntas en un mismo comentario. Sí. ¿Alcanzamos a hacer las 3? Sí. La primera: ¿puede una pareja que no puede tener hijos acudir a la inseminación artificial o es pecado? Y si esto tiene alguna comparación con el embarazo que tuvo María, la madre de Jesús. Segundo, he visto hermanos que son orgullosos, egocéntricos, chismosos, malapaga y etcétera, que tienen un cargo en la iglesia, que oran, leen la Biblia y hablan en lenguas, predican muy bien y Dios derrama de su Espíritu Santo, reprenden demonios, oran por enfermos. ¿Cómo es posible que con todas esas conductas logren hacer todo esto? Y tercero, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Lo primero es que la inseminación no tiene cabida en el cristianismo, porque no es un proceso natural. 2, no se puede comparar con María, porque Sí, claro. fue el Espíritu Santo el que vino y posó en María, la Virgen. Entonces no hay ni punto de comparación. Realmente no debería ni de mencionarse eso. Con respecto a los cristianos que viven desordenado y luego hacen y deshacen y Dios bendice y todo, pues yo les recomendaría que lea el Evangelio que está escrito. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque muchos en aquel día me dirán que en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir él? Nunca os conocí. Entonces, es muy importante que la gente también establezca la diferencia entre la manipulación y la verdadera realidad de lo que es el Evangelio hecho vida en el creyente. ¿Está claro? ¿Y la tercera? ¿Puede un cristiano estar endemoniado? No puede estar endemoniado. Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. Entonces, no puede ser. Un creyente que se llame creyente y que diga que está endemoniado, algo pasó en su vida cristiana, dejó la puerta abierta, descuidó su vida espiritual y ya no es convertido. El enemigo ha hecho de nuevo nido en su vida, como dice el Evangelio, ¿no? Cuando el espíritu inmundo sale, ¿cómo deja la habitación? Limpio. Pero va buscando dónde ubicarse y no encontrando, vuelve a la antigua casa y descubre que está sola Y con la puerta abierta. y con la puerta abierta. Entonces, ¿qué dice? Yo aquí quedo sobrado. Va y toma 7 demonios más y viene a este hombre, y el postrer estado de este hombre es peor que el primero. Entonces, un hijo de Dios no puede ser endemoniado. Jesús libera a los endemoniados. Y si somos hijos de Dios, no podemos ser hijos de Satanás. Amén. ¿Tenemos tiempo para Sí, otra tenemos pregunta? tiempo para otras dos. Para otra pregunta nomás, pastor, porque el tiempo se acabó. Pastor, ¿cómo tenemos la seguridad de irnos con el Señor? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La verdadera certeza de que yo me voy con Dios es cuando el Espíritu Santo que está en mí me dice que yo soy hijo de Dios. Porque ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Y no es por lo que la gente le diga a uno, No sino es por lo que... uno, Exactamente. por lo que uno sabe y lo que uno siente. No es que me digan, no, tú te vas para el cielo porque eres una gran persona. No, hay muchos presuntos cristianos reformados
Con Dios no es reformas, con Dios es ser transformados. Y el único que se da cuenta de esa realidad es el individuo. Exacto. Habían muchos aparentes. Lea San Mateo capítulo 23. Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados, que están hermosos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos y de toda inmundicia. Así pueden haber presuntos cristianos que aparentan mucho, pero no son cristianos. Entonces aquí lo importante de todo es que usted se preocupe por tener a Dios en su vida. Amén. Todo el tiempo. Amén. Y aprovecho para decirles de que después de estos días que he estado ausente, Dios me dio la oportunidad de estar otra vez aquí. Y vamos a ver hasta dónde yo puedo seguir haciéndolo. Y hemos lanzado un nuevo programa a las redes que es un podcast. Estamos ahora, y quería, bueno, a los que nos están viendo, que están viendo un fondo diferente, ¿no? Ya pues no se va a poder hacer como tal en el tema de la radio por el tema de la salud del pastor. Él no se puede exponer a ciertas cosas, entonces estamos ahora desde un sitio con un espacio controlado. ¿Listo? A todos los oyentes. Y hasta nosotros desinfectados. Y estamos incursionando, el pastor ha incursionado en una nueva plataforma que es Spotify. Entonces ahí va a encontrar lo que son los programas Un Mensaje de Esperanzas, el programa de Pregunte Usted y un programa que se llama Mesa Redonda. Ahí usted puede conectarse las 24 horas. Como no tiene la oportunidad de ver el video, pues sí puede escuchar todas las enseñanzas. El que está por allá en el trabajo, que usted no puede colocar el teléfono activado, o que si usted va en el carro conduciendo, colóquelo, no se distraiga mirando el teléfono, sino que colóquelo, que el audio usted ahí va escuchando. Claro que sí. Bueno, nos vamos, mi estimado Carlos Fernando. Pastor, qué bendición estar acá con todo esto que uno aprende cada día. Feliz, contento de que Dios me haya dado la oportunidad de poder disfrutar de un programa más y aprender más de su palabra. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Fue una nueva oportunidad que Dios nos dio para estar con ustedes. Así es de que gracias a ustedes por su atención y a Dios gracias por su misericordia. Agradecer a nuestra máster. Hoy tenemos máster privada, María del Pilar. Amén. Ella ha estado muy involucrada en este ministerio porque para información de todos, ella es la que produce, edita, sube, está ahí. Está ahí. Gracias a Dios por María del Pilar. Amén, amén. Y gracias a todos ustedes. Muchas gracias por sus expresiones de solidaridad conmigo en estos días difíciles. Y bueno, aquí estamos esperando que Dios sabe el futuro. Amén. Y nuestra vida en sus manos siempre estará bien. Por lo demás, gracias. Dios los bendiga. Un feliz día.